Continuamos en CBN Noticias. David Piña fue liberado hace algún tiempo en el Ecuador después de haber sido acusado de un crimen que no cometió, en lo que fue el primer femicidio en Ecuador, el de Karina del Pozo, donde 3 jóvenes fueron condenados a 25 años. CBN Films viajó a Ecuador en abril de este año para grabar una producción cinematográfica en una coproducción con uno de los más destacados abogados del Ecuador. Hablamos del doctor Paulo Caña, que fue el abogado que llevó el juicio y producto de este juicio salió en libertad David Piña. Esta producción, que se llama Inocente, entre la libertad y la impunidad, va a ser estrenado acá en Lima, en Cinemark, el sábado 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Y tenemos el gusto de tener en este enlace por Zoom, hermanados con el Ecuador, con el doctor Paul Ocaña, a quien les damos la más cordial bienvenida. Paul, bienvenido a CBN Noticias. Muy buenos días. Rolando, muy buenos días con usted. Gracias por la invitación y buenos días con todas las personas que nos siguen. Vamos por partes. El cine jurídico, quisiera empezar por el contenido de lo que es un poco materia de lo que nos convoca. El cine jurídico aquí en el Perú ha resultado y ha tenido un feedback sumamente interesante. Esta experiencia donde el trabajo tuyo es trasladado a un equipo de cineastas para plasmarlo en una producción cinematográfica que ya está terminada y que entiendo ya la has visto. ¿Cómo lo has visto como experiencia? Bueno, como experiencia es muy atractiva, eh, muy buena, tomando en cuenta que este proceso al que hacemos relación, primero que era muy mediático acá en el Ecuador. Esto fue por allá por el 2013, donde de una u otra manera en juicios paralelos, porque la prensa estuvo muy involucrada, sentenciaron básicamente antes incluso del proceso real que vivía, el proceso judicial real que vivía David. Adicional a ello, esto ha traído muchos cuestionamientos acá en nuestro país. De hecho, se han hecho varias entrevistas, varias partes cinematógrafos, perdón, por así decirlo, Ya. por periodistas, pero solo partes, ¿no? De hecho, también en mi caso, escribí una tesis que en este año, en mayo de este año, se lo hizo ya una publicación como libro. Ya. Todavía la mejor tesis de aquel año. Y esto traducido ahora a la parte cinematográfica que lo llevas tú, Rolando, ha sido exquisita, bastante interesante porque de una u otra manera se ha podido revelar ciertos datos ya desde la parte cinematográfica que no estaba en el proceso, en la parte real, que no estaba en el libro, y con tu genialidad en el tema cinematográfico ha sido muy Vamos, expresiva y linda. perdón, Paul, para que todos los peruanos conozcan un poco, vamos a ponernos en contexto de tus propias palabras como abogado que ha llevado el caso. ¿De qué se trata el tema de no solamente del personaje que tiene otro nombre, el personaje femenino que también tiene otro nombre, el caso de Karina del Pozo? ¿Qué es lo que representa en Ecuador? Cuéntanos un poco sobre eso, ¿de qué se trata la historia? Claro, y previo a comentar el proceso, debo indicar que en efecto esto sucedió en febrero del 2013, y en ese mes y en ese año la Asamblea estaba construyendo un nuevo Código Orgánico Integral Penal para cada nuestra legislación. Y de hecho, a partir de ese caso es que se implementa dentro de nuestra normativa el femicidio como tipo penal. Antes no lo existía. Ahora, eh, en febrero del 2013, un grupo de muchachos se reúne en el domicilio de uno de ellos y comienzan a divertirse, a ingerir alcohol y en algunas personas incluso marihuana.
En el caso de David exclusivamente, él estaba atravesando un momento particular en su vida, toda vez que su madre había sido diagnosticada con cáncer, estaba en la etapa final y él estaba dedicado a cuidar a su madre, acompañarle al hospital, a las medicinas y demás. Eso hizo que él ya no tenga contacto con sus amigos o con su grupo de amigos. Es por ello que uno de estos muchachos que recién había tomado contacto con él, porque David practicaba artes marciales, y uno de estos muchachos le pidió que les enseñe artes marciales. Ya. Es decir, era un amigo nuevo. Este muchacho le invita a esta reunión a la que hago referencia, y por eso es que cuando comienzan a ingerir alcohol, David toma creo que 3 o 4 vasos de licor y pierde totalmente el conocimiento, tomando en cuenta lo que estaba pasando con su madre, tomando en cuenta que no había ingerido alcohol y tomando en cuenta que nuevamente había tomado. Una vez que bajan, que se termina la fiesta, le suben a él a la parte de atrás de una camioneta en la que andaban y les pasan Ya. dejando a los demás amigos en sus domicilios. Después de ello, estoy hablando solo de la parte procesal, después indico lo que nosotros más o menos hemos descubierto con las pericias. Después indica que ya no asoma la chica y comienzan a hacer las investigaciones, puesto que el hermano puso una denuncia. Comienzan a hacer las investigaciones y en efecto resulta que el rastreo satelital arrojaba que estuvieron en un cierto lugar de acá de la ciudad de Quito, un lugar alejado. Van para allá, comienzan a revisar y en efecto encuentran el cuerpo de Karina del Pozo, que lamentablemente había sido asesinada brutalmente. ¿Qué edad tenía ella? Ella estaba atravesando los 21 o 22 años aproximadamente. Eh, ¿Y David? una vez, David en aquel momento estaba por los 23 aproximadamente. Una vez que comienzan las investigaciones, detienen a 5 muchachos, les formulan cargos, orden de prisión y pasan toda la etapa de instrucción fiscal acá en nuestro país, y a 2 sobreseen, es decir, 2 no tenían hechos que les relacionaban con el caso, y a 3 les pasan a la audiencia de juicio. Se lleva a cabo la audiencia de juicio y finalmente les declaran culpables a los 3, en el caso de David como autor material, y les imponen una pena de 25 años. 25 años. Sí, David allí contrata una nueva defensa para que presente un recurso de apelación o una impugnación, que la conocemos acá, pero el abogado presenta el 4.er día, pero en nuestra legislación se puede presentar esta impugnación hasta el día 3. Es decir, que incluso lamentablemente para Fuera de David, tiempo. fuera de tiempo, y eso hizo que se ejecutoríe su sentencia. Una vez que toma contacto con nosotros los familiares después de 4 años, nosotros comenzamos a hacer las investigaciones con el grupo de peritos que tenemos y establecemos que en efecto pasó todo lo que se había indicado hasta el momento en que dejaron a una chica de las que fue sobreseída, a las que hago referencia, y que está en un barrio de acá de Quito, pero con él las pericias podemos determinar que el trayecto satelital, ¿no es cierto?, del teléfono ahora les llevaba a él hacia su domicilio, más no al lugar que digo, al que hacía referencia hace un momento. Entonces, eso implica que David fue dejado en su domicilio y que con ello no estuvo en el lugar de los ¿Y hechos. por qué no se pudo probar antes eso? Lamentablemente la defensa que estaba a cargo no había pedido este tipo de pericias, que es muy importante para que se pueda establecer que en efecto ese había sido el trayecto. Y hay algo más contundente, y es que dentro del examen médico legal se determinaba que en la vagina de Karina había o estaban restos de espermatozoides que se les compara con P30, que ahí se identifica el ADN de quien pudo haber tenido un acceso sexual. En efecto, este P30 al que hago referencia no correspondía a David, por un lado, y por otro, se pudo determinar también que en las uñas de Karina existían inmaculaciones de cabello, y este cabello tenía perfil femenino. Eso implica que muy posiblemente la persona que le asesinó a Karina fue una mujer y no un hombre. Entonces esto implica y da Otro giro. giro del proceso, y en efecto es por eso que nosotros presentamos el recurso de revisión con 13 pruebas nuevas, donde se podría determinar que en efecto
David no fue el causante del asesinato de Karina. Y sale en Eh, libertad. Sí, este proceso todavía no lo ha tenido como la Corte Nacional de Justicia, a quien atienden los recursos de revisión, pero por el tiempo que estuvo, que son alrededor de más de 10 años, pudimos obtener un beneficio penitenciario y con ese beneficio penitenciario tenerlo afuera a David. Paul, yo estoy haciéndote preguntas básicamente para que quienes nos estén viendo y escuchando se enteren del tema, el cual lo conozco perfectamente. Nosotros estuvimos prácticamente un mes ahí grabando. Hay una particularidad. David sale de la cárcel con título de abogado. Él estudia derecho en la cárcel. Así, en efecto, David comenzó a estudiar Derecho en una universidad a distancia, pasó todos los semestres y finalmente se tituló. Entonces, David, en efecto, antes de salir de la cárcel ya obtuvo el título de abogado y una vez que ya tuvo la libertad ya pudo registrarse en las instituciones que amparan o autorizan acá en el Ecuador la práctica profesional y hoy por hoy David se encuentra ejerciendo su título de abogado y haciendo práctica o Yo, defensas. yo subrayo esto porque no solamente es el caso de él, hay otro integrante del elenco que también es abogado y que también estuvo en prisión. Y esto llama mucho la atención porque aquí en el Perú no tengo el registro como periodista de gente que haya estado en prisión y que haya salido con un título de abogado. Eso quisiera que me expliques un poco. ¿Hay cierto protocolo o estatuto que le da la facilidad en programas de repente carcelarios para que quienes estén en prisión puedan estudiar? Y en efecto, para que tú puedas pedir beneficios penitenciarios, tienes que acreditar que has tenido un buen desempeño, que no has tenido llamadas de atención, así como también que has tenido prácticas de trabajo social, ¿no es cierto? Y también académicas. Entonces, una vez que los reclusos o los que están privados de su libertad están ya sentenciados y condenados por un tiempo de acuerdo al tipo penal o al delito que se les haya castigado, ellos pueden optar por carreras profesionales. En este caso, David y la otra persona que hace relación optaron por seguir derecho dentro cuando estaban privados de la libertad y es por eso que pudieron obtener su título. Y puedo entender que tampoco es casualidad, que no son los únicos, que debe haber un proceso con un sector importante en una política carcelaria muy proactiva y muy positiva, que creo que tendría que ser imitada en diversos puntos de Latinoamérica. Sí, por supuesto, no son los únicos casos, es la gran generalidad más bien de las personas que están privadas de la libertad y esa es una forma de reincorporarles o reinsertar a estas personas que han sido privadas de su libertad el momento en que ya cumplan su sentencia y que con eso Y, puedan... y que tendría que ser el espíritu de la política carcelaria, ¿no? El readaptar, ¿no? El reinsertar. Paul, tú estás a la cabeza de una institución a nivel internacional que vela por aquellas personas que han estado o están en prisión y son inocentes. Quisiera que nos cuentes un poco acerca de esta institución, por favor. Con mucho gusto. Mira, hay una ONG a nivel mundial, es decir, que no tiene fines de lucro ni políticos, que se dedica a buscar la inocencia de personas que han sido declaradas culpables. En este caso es California Innocent Project. California Innocent Project inició un proceso acá para Latinoamérica que se llama Red Inocente. Y Red Inocente estaba en casi todos los países de Sudamérica. Es por eso que buscaban un representante acá en el Ecuador y al pedir referencias sobre abogados penalistas que se dediquen al litigio, recomendaron mi nombre. Ellos tuvieron contacto conmigo y en principio hicimos este organismo acá, este proyecto acá en el Ecuador, ¿no es cierto? Y estoy a cargo de la representación, soy el director de este organismo. Hoy por hoy ya se llama, ya creamos una fundación, es Fundación Inocencia POM, y con ello nos dedicamos a defender a personas que han sido indebidamente condenadas, pero eso después de un largo estudio, donde nosotros determinamos que en efecto existe esta posibilidad de inocencia, y ahí comenzamos con nuestros peritos a buscar las pericias necesarias para establecer que en efecto existe esta inocencia. También hay que indicar que nuestro trabajo que lo hacemos
al ser una fundación, es a gente que no cuenta con los recursos económicos Correcto. para poder a una defensa, tomando en cuenta que acá es bastante alto el costo. Sin duda alguna, lo que tienen que pagar más es por los temas de gastos judiciales que pueda generar el tema, como copias, las pericias también. Y en efecto, ese trabajo lo realizamos con mucho altruismo para poder demostrar esa inocencia en estas personas que han sido indebidamente condenadas. Paul, aprovecho para comentarte que el 28 de septiembre acá se estrena no solamente Inocente, se estrena Laberinto, que es una producción nuestra, van a ser dos largometrajes que van a estar en el avant premier. Se le va a hacer un homenaje a cuatro actores que acaso en Ecuador no los conoce, pero te cuento, son cuatro primerísimos actores: Hernán Romero, Aide Cáceres, Cecilia Tosto, Pedro Lorrey. Acá son de los actores más respetados y conocidos. Ese día también CBN va a hacer un reconocimiento por el apoyo a la cultura cruzando fronteras, porque quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte profundamente por la oportunidad maravillosa de poder grabar en una ciudad tan maravillosa como Quito y con gente muy profesional. Recuerdo con mucho cariño, hemos tenido un proceso de edición de casi 2 meses y comprenderás que en la edición repetitivamente ves imágenes, escenas, y recuerdo con mucho cariño y por intermedio tuyo, si me lo permites, un gran saludo a todos los hermanos ecuatorianos que formaron parte de este proyecto que hemos trabajado con tanto cariño, y agradecerte también por la oportunidad a la distancia. Al contrario, Rolando, más bien la gratitud y el agradecimiento por parte nuestra, tomando en cuenta la genialidad en la construcción de la película o del Gracias. documental que hizo acá y también poder demostrar, contar al mundo esta verdad que lamentablemente sucedió acá en el Ecuador. Bien, te agradecemos mucho tu tiempo, sé que eres una persona con una agenda bastante dura, pero qué bueno que dentro de pocos días podamos reencontrarnos y disfrutar, pues, por decirlo de alguna manera, es el séptimo arte de este trabajo cinematográfico que hubiera sido imposible si no fuera por el impulso de ustedes. Te mando un gran abrazo desde el Perú, Paulo Caña. Ha sido un tremendo gusto volver a encontrarme contigo, así sea por la virtualidad. Igualmente te devuelvo el abrazo con mucho cariño y afecto y un saludo a todos los hermanos peruanos. Muchas gracias, el doctor Paulo Caña pasó por CBN Noticias. Chao, Luis.